Pues continuamos en directo en el mostrador, cerca ya de las 8 menos 10 de la tarde de este jueves, y estamos con una de las personas con mayor influencia en Telde, me atrevería a decir. Él no es ningún político, ni tampoco un trabajador del ayuntamiento, pero viene de la docencia, cuenta con una cátedra en Geografía e Historia, recientemente acaba de terminar un máster de Comunicación y Periodismo Digital, y podríamos decir que es el influencer más importante de Telde. Hablo del director de Telde Actualidad, Carmelo Ojeda. Hola, buenas noches. Buenas tardes, o buenas noches ya con el cambio de hora, es verdad. Estamos bien. ¿Qué tal? A lo mejor me pasé con lo de mayor influencer. Bueno, vamos a ver, se dice que los medios de comunicación tienen, por su proyección social, pues suele tener una influencia importante, ¿no? Un poco en la opinión pública, ¿no? Pero bueno, la cosa está ahí y ya veremos si realmente es así. Yo creo que en este municipio hay gente que desempeña una labor social, cultural, incluso económica, mucho más importante que la que hacemos los medios de comunicación, pero bueno. Pero ahí está el valor. Sí. Ahí está el valor. El próximo febrero, si no me equivoco, cumple 17 años el periódico digital de la Actualidad. ¿Cómo comenzó esa aventura? Pues mira, empezamos el 11 de febrero del 2005. Aquello fue una idea que partió de un grupito de personas que estábamos muy vinculados al círculo cultural. De hecho, te podría decir que surgió casi como un blog cultural, es decir, para de alguna manera darle salida a toda la información que generaba el propio círculo cultural, más la que generaba el municipio, ¿no? Lo que ocurrió fue que aquello fue un proyecto, además, que lo pagué yo de mi bolsillo, porque fue una idea mía que yo tenía en mente, porque estaba empezando ya todo este tema del mundo digital. Es verdad que bueno, que de alguna manera convencí a un grupo de compañeros, como Antonio Alemán, Alberto Rodríguez y otra gente, ¿no? Lo presentamos en el casino, que siendo alcalde Paco Alido, porque fue febrero del 2005, ¿no? El mandato de él fue del 2003 al 2007. Y bueno, aquella aventura empezó a caminar con un diseño muy de andar por casa, porque era lo que había en aquella época, era una maqueta que pues un diseñador informático, pues de alguna manera nos hizo al gusto nuestro, y surgió lo que surgió. Desgraciadamente, con esa idea Telde saltó a las primeras planas de los periódicos por el famoso caso Faikán, y nos cogió nosotros de lleno, en el sentido de que, bueno, en aquel momento ni la provincia ni Canarias 7 tenían la fortaleza digital que tienen hoy. Sí la tenía Canarias ahora, que bueno, que sí que estaba ahí, estaba empezando. De hecho, era el primer periódico digital de Canarias, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué pasó? Que bueno, que teníamos pues compañeros que estaban siguiendo la información al minuto, bueno, con nosotros nos enterábamos y tal, y claro, eso nos dio mucha proyección social porque estábamos ahí en la delantera de la información del caso Faikán, ¿no? Y que cuando había detenciones, cuando había declaraciones judiciales y demás, ¿no? Y entonces el periódico se desmarcó de su idea original, hay que decirlo de alguna manera, ¿no? También ocurrió que entramos en un estrés informativo que muchos de los compañeros que empezaron con el periódico dijeron: mira, Carmelo, yo ya llevo un año que ya yo no puedo más, ¿no? Estoy agotado, ¿no? Y bueno, esa fue la idea. Luego tomó ese rumbo y hasta hoy. Es verdad que luego estamos hablando del 2006, eso fue en marzo del 2006, y luego ya en el 2007 lo que hicimos fue dar el salto a un diseño propio, con una empresa teltense que es Avant Desarrollo, que lleva a Francis González y su mujer, que, bueno, estuvimos muchas horas reunidos y hicimos un periódico un poco en función de nuestra demanda, ¿no? O de nuestro gusto, ¿no? Y a partir de ahí, pues hasta hoy. Es verdad que el periódico de hoy, en cuanto a su diseño, poco se parece al del 2007, pues claro, yo siempre lo suelo decir, ¿no? Que lo que hoy es nuevo en el mundo digital, pasado mañana casi es viejo, ¿no? Y entonces pues vamos renovando, vamos incorporando secciones, vamos cambiando un poco el diseño, actualizándolo, y bueno, ahí está el periódico. Al inicio del periódico, usted también fue durante 20 años corresponsal en Telde del Canarias 7. Sí. Era docente. ¿Cómo hacía para compaginar pues bueno, aquello fue un estrés, una etapa en la que yo
estaba ya en la última etapa del mundo de la docencia, ¿no? Tuve una dolencia no grave, pero sí que me afectó al problema de la vista, ¿no? Y tuve incluso que dejar la docencia. Eso coincidió, yo me jubilé de la docencia en el 2007, finales del 2007, y tuve que dejar también Canarias 7, ¿no? Yo había empezado en Canarias 7, bueno, empecé en el año 82 con el periódico, cuando el periódico empezó, estuve de corresponsal cultural durante un tiempo y luego ya en el 87 ya empecé como redactor, no de plantilla, sí como colaborador, llevando la redacción de Telde, ¿no? Y hubo un momento efectivamente que tuve que compaginar las tres cosas, pero eso fue un periodo muy corto, ¿no? Bueno, supongo entonces que ese tiempo de corresponsal en Canarias 7 terminó dando sus frutos también en la actualidad. No, hombre, vamos a ver, inevitablemente. Canarias 7, yo no soy licenciado en periodismo, o sea, yo no tengo formación periodística, académica me refiero, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, con el paso del tiempo, pues uno va puliendo su forma de escribir, su forma de enfocar las cosas, y bueno, fue una escuela muy importante, o sea, yo lo que sé del periodismo se lo debo a Canarias 7, así de claro, ¿no? Yo no, de hecho, nuestro periódico hoy es página amiga de Canarias 7. Ajá. Es decir, todas nuestras visitas se suman a las de Canarias 7. Las de Canarias 7 no se suman a las nuestras, ¿no? Somos página amiga, tengo una buena relación todavía con mucha gente de la redacción, porque son incluso de mi época, ¿no? Y ya con los corresponsales de Telde, sobre todo con Jaume Florido, pues bueno, pues prácticamente casi es mi hijo político, mi hijo periodístico, ¿no? Claro. Y tenemos una relación muy estrecha, ¿no? Y sin duda, es decir, esos 20 años que yo estuve en Canarias 7, para mí, es verdad que también tuve un Telde informativo, hacía un programa que se llamaba Telde Actualidad en Radio 4 con Antonio Muñoz, el compañero fallecido, que falleció hace unos meses, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, he tenido muchas colaboraciones, incluso de alguna manera también fui colaborador con La Provincia en una primera etapa, ¿no? Es decir, que el mundo del periodismo siempre me apasionó y nunca pensé yo que al final de mi vida me iba a enfocar por ahí, pero bueno, la cosa acá ha ido bien, ¿no? Bueno, mencionó antes a Francisco Valido como alcalde de Telde, pero mucho ha llovido desde antes, desde que usted era corresponsal, desde Paco Santiago. ¿Qué destacarías con tu experiencia de lo que ha ocurrido en el panorama político en Telde? Vamos a ver, yo empecé como corresponsal fijo en el verano del 87. Ya te comenté antes que empecé como colaborador cultural de Canarias 7. Ese verano el periódico se quedó sin corresponsal y como coincidía con mis vacaciones del instituto, pues entonces me pidieron que el mes de agosto pues cubriera esa baja, ¿no? Además, el mes de agosto es un mes prácticamente inhábil y hay poca actividad y demás, ¿no? Bueno, por ahí arrancó mi colaboración y por lo tanto ahí empezó mi, por decirlo de alguna manera, mi inmersión un poco en el mundo de la política desde el punto de vista externo, ¿no? O sea, que ha llovido mucho, como hoy, como esta tarde, ¿no? Ha llovido mucho, estamos hablando del año 87 al 2021. Yo creo que el caso Faikán marcó, siempre lo digo, un antes y un después. En la política de Telde. A partir de ahí, esto se maleó de tal manera, empeoraron las relaciones entre los políticos, entre los grupos políticos, incluso entre los grupos políticos y el mundo periodístico y viceversa, ¿no? Y yo creo que aquello le hizo un daño a la ciudad impresionante, ¿no? Yo creo que ahí empezó el declive de Telde, ¿no? Que todavía no nos hemos recuperado, ¿no? Telde era una ciudad reconocida, ¿no? Por sus parques y jardines, por su actividad deportiva, por su actividad cultural, por el cuidado del patrimonio histórico. Y hoy nada más que hay que salir a la calle y ver cómo está el municipio, ¿no? Se está intentando, yo sé que con todos los esfuerzos del mundo, ¿no? Intentar un poco reconducir la situación, pero no va a ser nada fácil, ¿no? Y bueno, yo espero y deseo que efectivamente la situación cambie a mejor, porque a peor no puede ir. A peor no puede ir, pero marcamos el fondo en 2005 entonces, desde el caso Faikán, sí. A partir de ahí 2006, se a fue partir de marzo del 2006, ya digo que eso marcó en un antes y un después, indudablemente en la historia del municipio, ¿no? En todo este tiempo, siempre a los que hablan o ahondan en temas políticos,
se les termina relacionando con alguna sigla. Supongo que le habrá pasado. No sé con cuántas Pues, siglas le habrán relacionado en todo este tiempo. Yo creo que menos con Siuca, por la relación poco amistosa que tuvimos en una etapa con Guillermo Reyes, que al final ese tema quedó suavizado. Yo hoy es una persona con la que tengo una relación, no vamos a decir estrecha, pero sí bastante cordial, ¿no? Yo creo que menos con Siuca y con el PP me han relacionado con todos los partidos, ¿no? Yo que sí soy del PSOE, que sí soy de Nueva Canaria, bueno, pues ahí está la cosa. Yo creo que en general, vamos a ver, yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, cuando trasladamos a la opinión pública una información, como es el caso ahora a través de los medios digitales, y tú es un mundo que tú conoces también bastante bien, eso lo leen miles de personas, no solamente del municipio, sino más allá de la frontera del municipio, incluso del país, incluso no sé si del mundo. Quien quiera informarse. Efectivamente. Sí. Y entonces, sitúate en cada cabeza de esas personas, ¿no? La lectura que puede hacer de una misma crónica, las distintas perspectivas, los distintos enfoques que la gente le puede dar a una misma. Bueno, habrá quien verá pues un sesgo político de un lado o de otro, pero bueno, yo creo que eso ya, los que llevamos bastantes años en esto, al principio, por supuesto, eso te molestaba, ¿no? Pero ya con el tiempo eso ya es una cuestión que ya... Asumes que no te puedes librar. La asumes, sí. No te puedes librar como de que... Como se decía en un momento, llega un momento que te repala, ¿no? Claro. En el sentido que ya no te molesta porque, bueno, tienes la conciencia tranquila. Yo no he vivido el periodismo directamente, es decir, el periodismo ha sido por una fuente de ingreso, vamos a llamarla adicional. Yo he tenido mi sueldo de profesor y de funcionario, además que lo ganaba bien y lo sigo ganando bien como jubilado, y por lo tanto el periodismo no es una fuente de vida para mí, vamos a llamar, indispensable, ¿no? Bueno, en la actualidad, en todos estos 17 años, ha habido noticias que han, por buenas o malas, han marcado un antes y un después, o incluso han sido máximos de audiencia y de seguimiento de las páginas. ¿Cuál recuerda de manera especial? Bueno, la noticia que más visitas ha generado en la historia de la actualidad, estamos hablando de más de 100.000 visitas en un día, fue un hecho desgraciado que ocurrió en una fiesta de San Juan. Yo no voy a mencionar porque no quiero ni... ni siquiera yo estaba... esa noticia me cogió a mí haciendo un crucero. O sea, yo estaba fuera de Canarias, ¿no? Creo que fue en el 2000, estamos en el 2021, pues sería el 2019 o 2018, las últimas fiestas de San Juan que se hicieron, que todos sabemos que hubo un hecho desgraciado ahí. Esa marcó pues, un poco lo que es un hito hasta ahora. Hemos estado en momentos incluso recientes casi rondando los 105.000 habitantes, estos 105.000 visitas en el día, pero no hemos llegado, esa ha sido. Pero lo que marcó siempre, sobre todo el año pasado, lo que marcó siempre una tendencia al alza durante muchos meses fue el tema de la información relacionada con la crisis sanitaria, ¿no? Ahí el año pasado sin duda no se puede comparar la estadística de este año con la del año pasado, porque el año pasado fue un año excepcional. Igual que el tema del volcán, no podemos comparar el año que viene con este, ¿no? Porque salvo que haya algo extraordinario, no se puede hacer una comparativa, ¿no? Una comparativa estadística, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tuvimos picos importantes de visitas, muchos picos durante días, ¿no? Como consecuencia de un poco de la información que íbamos dando, sobre todo la relacionada con la crisis sanitaria, pero vinculada al municipio, ¿no? Ya hoy esa noticia, el volcán de alguna manera ha dejado la crisis sanitaria y esperemos que ojalá que no tengamos. Y hemos normalizado un poquito también. Sí, se ha normalizado. Yo, vamos a ver, tengo mis temores porque estoy viendo un pequeño repunte en los últimos días y semanas, pero bueno, esperemos que la cosa no vaya a más, ¿no? Que no nos relajemos demasiado. Sí. Yo creo que, igual que con esta fiesta de Halloween y demás, pues es probable que haya rebrotes importantes, ¿no? Bueno, al principio hablábamos de la influencia que tiene un medio de comunicación como Hotel de Actualidad, con tantas visitas, con picos de hasta 100.000 visitantes en un día. Ahora estamos entre 35 y 45.000 visitas diarias, ¿no? Bueno, y el número de páginas vistas, ahí, ese es nuestro fuerte. Es decir, las páginas vistas porque tenemos una galería fotográfica importante, cuando hay muchos actos culturales,
sucesos y demás, y entonces ese es nuestro fuerte. Entonces, bueno, ayer tuvimos 247.000 páginas vistas, o sea que eso es como si estuviese viendo el periódico una y otra vez, ¿no? O sea que eso es importante porque, bueno, incluso a efectos publicitarios, ¿no? Claro, claro. Y también a efectos de influencia en la opinión pública, incluso en los políticos de Telde. No sé si es consciente de este poder y si le genera alguna dificultad manejarlo, se le influye de alguna forma en cómo llevar el periódico. Nosotros, vamos a ver, los ciudadanos son los que muchas veces nos dan ese poder, que nosotros, hay veces que efectivamente una denuncia tiene una respuesta inmediata, ¿no? Hemos creado una sección que se llama La Voz del Ciudadano, que me tiene el móvil saturado todos los días, pero bueno, porque la gente no para de enviarte, además lo agradecemos, ¿no? Claro. Porque sabe que ese tipo de cosas va creando una complicidad entre los lectores y el periódico, ¿no? Y entonces esa sesión nos ha dado mucho juego, ¿no? Porque el ciudadano, ante la falta de respuesta institucional, acude al médico y acude a la TED de actualidad esperando que tras su denuncia pública, ¿no? Haya solución. Hay una solución. A veces ocurre y a veces no, ¿no? Porque tampoco, si fuera siempre, entonces ya efectivamente tendríamos que darte razón a lo que tú decías al principio, pero bueno, hemos creado esa sesión con ese propósito, ¿no? De alguna manera que sea una llamadita de atención, un goteo permanente a los políticos, a los funcionarios y a aquellas personas que tienen en su mano el solucionar pues, un bache que está delante de la casa, que muchas veces dicen, mira qué noticia, un bache, pero claro, pero para el ciudadano que sale todos los días, que teme caerse en ese bache, es quizás lo más importante de su mundo particular, claro, ¿no? De su mundo personal, ¿no? Y bueno, la verdad que esa sesión ha tenido, como decía antes, bastante acogida por parte de los ciudadanos y de alguna manera, pues también, vamos a llamar, entre comillas, ¿no? Ayudamos a la institución municipal a darle respuesta, ¿no? Porque muchas veces es verdad que a lo mejor pues, ese bache o no se tiene conocimiento de él o no ha llegado esa denuncia a las instancias municipales y entonces a través de la actualidad pues le sirve un poco de referencia y actúan, ¿no? Entonces no ve dificultad en esta influencia, sino lo está aprovechando. Por ese lado yo no, al contrario, es decir, hay veces que los políticos te llaman, oye Carmelo, el bache está en la calle tal, pero a qué altura, qué número está y tal. Muy bien. O sea que, y bueno, de alguna manera es una contribución también a solucionar problemas que ya decía antes, ¿no? Que al ciudadano es lo más importante para él en ese momento, ¿no? Nosotros desde el mostrador, antes de despedirnos, podríamos proponerle una sección que se llame obras no terminadas en Telde, como para incluir, por ejemplo, el auditorio o el torreón de la luz del acueducto del puente que lleva hasta San José de las Longueras, que impide incluso que haya luz en aquel... Sí, vamos a ver, hay no solamente esos dos proyectos, hay otros, ¿no? Hay bastantes. Por ejemplo, hay uno que a mí ahora mismo me preocupa porque es una infraestructura que hizo la iniciativa privada, que es el parking de San Juan, que ha pasado a propiedad municipal, porque así estaba previsto, ¿no? Bueno, de hecho es propiedad municipal, lo que pasa es que tenía una concesión, pero bueno, el concesionario la entregó al ayuntamiento y ahí está. Ya lleva ya, pues, yo creo que más de 6 meses prácticamente cerrado. Mientras si se cierra y no se vuelve a abrir, eso se muere. Se muere. Y vamos a tener otro mamotreto ahí, que además que está en un lugar estratégico. Muy estratégico. Es decir, junto a la Basílica de San Juan, que forma parte del conjunto monumental. Del Parque de San Juan. Que de hecho es una obra que está inacabada, el parking, ¿no? Porque la plaza iba una plaza en la parte superior, que va siendo hora ya de que una vez se metan en algún proyecto de esto del FEDECAN o de fondos europeos y demás, porque es una obra que afea bastante el entorno. Y además, hoy casualmente pasaba yo por la calle Dorama para aparcar el vehículo y me encontraba un grupo de extranjeros que entraba precisamente por ahí, porque es jamás que han puesto la parada de la guagua justamente enfrente, o sea que... Hay que pasar por ahí delante. Ven esa plazoleta inacabada, sí o sí. Si esa es la primera imagen que se lleva de Telde, pues apaga la luz y vamos. Luego llega a la Plaza de San Juan y ya cambia algo el ambiente. Pues, don Carmelo Ojeda, muchas gracias por venir hasta el mostrador. Seguiremos hablando de Telde. Gracias a ustedes por invitarnos. Y espero que el mostrador en esta nueva etapa, pues como mínimo, llegue a tener el éxito que tuvo en su etapa radiofónica, ¿no? Muchas gracias. Saludos. Bueno, pues nosotros enseguida seguimos en directo con nuestro toque musical puesto por la cantante Davina Gloria.